El hombre que empezó a escribir para combatir el aburrimiento su primera novela en una oficina sindical, Camilo José Cela, produjo de esta manera el libro español más traducido a otros idiomas después del Quijote, a 40 para ser exactos, La familia de Pascual Duarte, una novela clásica y para muchos críticos la mejor del escritor, sin demeritar La Colmena, Mrs. Caldwell ni Mazurca para dos muertos, novela por la que en 1984 se le otorgó el Premio Nacional de Literatura de España. Descendiente de abuelos gallegos, ingleses e italianos, Camilo José Cela Truloc nació el 11 de mayo de 1916 de padre español y madre inglesa en Iria Flavia, La Coruña, España. Aventurero por naturaleza, ha sido soldado profesional, torero, funcionario, pintor, actor de cine y escritor, por supuesto, campo en el que ha abordado desde joven todos los géneros: poesía, novela, relato, cuento, teatro y periodismo. Además, ha escrito también crónicas de viajes y se ha dedicado a la investigación filológica. Es desde 1957 miembro de la Real Academia Española. Ha sido objeto de innumerables honores, homenajes y distinciones. Es doctor honoris causa de las universidades de Siracusa, Nueva York, Birmingham, Gran Bretaña, Universidad Interamericana de Puerto Rico y de las españolas Santiago de Compostela y Palma de Mallorca. Prolífico escritor, su obra supera los 70 volúmenes y un número incalculable de artículos y colaboraciones en revistas y periódicos. Ha sido nominado varias veces para recibir el Premio Cervantes, considerado el más importante para la literatura en español. Sin embargo, nunca lo ha obtenido. En cambio, ahora se le otorga el Premio Nobel de Literatura 1989, premio que, según sus palabras, tuvo esperanza de lograr desde los 7 años, cuando empezó a pergeñar sus primeros versos. No obstante, al enterarse de la distinción, dijo que el Nobel no modificará su vida ni su ámbito personal, ni mucho menos el literario. El premio, como siempre, provocó controversia. Cada quien tiene su favorito, pero no se les puede dar premio a todos. Independientemente de los críticos, escritores y observadores, los miembros de la Academia Sueca, que son los que deciden, dieron su fallo a favor de Camilo José Cela como Premio Nobel de Literatura 1969, siendo el quinto español que lo recibe. Y nosotros desde aquí lo felicitamos calurosamente. Antes que nada, muchas gracias por su hospitalidad. Yo encantado, de nada. Don Camilo, gracias por recibirnos a este hombre por el que sentimos tan profunda admiración, no solamente en México, sino en todos los lugares, y me refiero al público que nos ve ahora en los Estados Unidos, el público de habla hispana, en todos los lugares donde se habla este maravilloso instrumento, esta maravillosa raíz común que es nuestra lengua. Es evidente que es muy afortunado el poseerla. Por cierto, ¿en qué idioma estamos hablando? En español. Porque usted sabe aquello de las definiciones, sí, que si el castellano, que si el español. Yo creo que es confuso. Yo creo que es confuso. Mire usted, un lingüista español le preguntó a un español de Canarias, a un canario, que tiene un acento dialectal muy fuerte, muy parecido al Caribe. Le preguntó, ¿y usted en qué lengua habla? Contestó una cosa preciosa que le salió del alma, y era un campesino, repito, dijo, yo hablo en español porque los canarios no sabemos pronunciar el castellano. Esto es curioso, esto es curioso. Yo creo que el castellano es el español de Castilla, y el español excede con mucho el ámbito de Castilla, porque se habla en toda América, en gran parte de América, quiero decir, y en toda España, en puntos remotísimos que no tienen nada que ver con Castilla tampoco. Este es un viejo problema, que lo grave es que se politizó, y claro, al politizarlo, pues siempre se cambian los puntos de enfoque, eso es confundido. Yo creo que la lengua es el español. Y a propósito de lo que usted decía al señalar la palabra pronunciar, ¿cuál es la diferencia fundamental, además de la obvia, claro, del uso del lenguaje o de la palabra, hablando de lo escrito y de lo hablado? ¿Hasta qué? Sí, claro, evidentemente. El secreto de la literatura sería que pudiésemos los escritores escribir como hablamos. Ahora, esto es muy difícil de conseguir. Tendemos a aproximarlo lo más posible. Ahora bien, sin caer naturalmente en fonéticas figuradas. Porque es que, por ejemplo,
el sonido T, que la mayor parte de los hispanohablantes no lo usan ustedes, está admitido pronunciar S, porque es que ante la evidencia de la mayoría uno no se puede oponer, ni se debe oponer tampoco. Y sin embargo, ese sonido de la S se representa por la C. No hay que ir a las fonéticas figurales porque sería desvirtuoso. Es como la voz México, la palabra México, que ustedes lo escriben con la grafía X, que suena J. Sí. Es la antigua fonética castellana. Mientras que en España, hace ya mucho tiempo, se tiende a escribir con J. A mí me pasó un día en México una cosa muy curiosa, que estaba firmando yo unos ejemplares a unos muchachos y unas muchachas, alumnos de un liceo, y al poner la fecha puse México con J tal fecha, y dijo una a la otra, fíjate qué raro, pone México con J. Claro, la grafía es diferente, pero el sonido es el mismo. Y los dos son válidos, claro. Lo que es ridículo es decir México, como dicen algunos españoles, claro. Texas, claro, porque los mexicanos dicen México. No me diga usted que entonces en esto del idioma debiera, o hay de hecho una verdadera democracia y lo que dice la mayoría es lo que naturalmente está bien. Que sí, esto es lo que yo quiero decir. Naturalmente que sí, mire usted, en la academia no podemos ir más que ir detrás del dictado de la lengua. Y aquello que el pueblo autoriza y toma carta de naturaleza es lo que vale. Lo demás sería hacer una lengua de laboratorio. Esto sería peligrosísimo. Pero ¿no sería peligroso también dejar a la lengua un libre albedrío? Yo tengo una teoría, yo puse en una conferencia titulada precisamente Teoría de la Lengua. Mis puntos de vista sería muy largo ahora llegar, qué sé yo, poder dar una píldora de lo que yo pensaba, pero hay que andarse con mucho cuidado en dejar que el pueblo hable como quiera, pero más o menos encauzándolo o aconsejándolo, pero nunca gobernándolo. ¿Pero quién sería el juez? Eso es lo que yo digo, no lo hay, más que el uso. Esto es, la academia no tiene por qué ser una gendarmería, esto sería espantoso. Y que los españoles nos consideremos que somos los propietarios del español, es mentira. Porque tan es de ustedes mexicanos como de los argentinos, de los uruguayos, de los chilenos, de los bolivianos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidado, y esto hay que andarse con mucho cuidado. ¿Me hace usted pensar o sospechar que tal vez los responsables serían los propios escritores? Sin duda alguna, los escritores tienen también su función. Son los que tienen que orientar, naturalmente. Ahora bien, mire usted, las voces nacen en el pueblo. Les dan carta de naturaleza y las autorizan los escritores. Y después las regulan y las estudian los gramáticos, los filólogos en las academias. Claro. Ahora que lo escuchaba, habla usted, y evidentemente uno imagina tantas cosas, y de pronto me llama la atención que dice es una píldora de lo que dije en aquella ocasión. Juega con el idioma, podemos jugar. Naturalmente que sí. Ahora tenemos que tener suerte con el juego. No vayamos a desvirtuarlo. Cuidado. Y en esta voz píldora, que en sentido translaticio puede significar lo que yo quería dar a entender, y usted entendió, claro. Pero en términos más profundos, tal vez, hablando de la literatura, ¿hasta qué punto el escritor tiene esa facultad, o yo no sé si obligación de recrear la lengua? Las dos cosas, obligación y facultad, las dos cosas. Sí, pero cuidado, sin caer nunca en los experimentos de laboratorio. Esto puede ser peligroso. ¿A qué llamaría usted un experimento de laboratorio? A las creaciones léxicas, por ejemplo. Al inventarse palabras. Las palabras no las puede inventar el escritor. Tienen que venir ya inventadas por alguien, por el pueblo, por ejemplo. ¿Y los retos, los que usted se ha impuesto, por ejemplo, de dejar de usar los puntos o cosas así? Bien, estos son puros alardes técnicos. Esto no tiene nada que ver con el devenir del lenguaje, ¿no? Al encarar alardes técnicos, tenemos que pensar en que es vanidoso, en que usted No, en absoluto. Lo que sí hay que hacer son todos estos experimentos técnicos al servicio de la literatura. Fíjese usted que la literatura es una carrera de antorcha. Es algo que cada generación se lleva hasta un punto determinado, ahí se le entrega el testigo a la generación que sigue, que la lleva también hasta donde puede. Pero esto no le pasa solo a la literatura, le pasa a todo, le pasa a la medicina. Hoy, un alumno de un instituto sabe perfectamente que existe un fenómeno que se llama circulación de la sangre. Esto lo ignoraban los griegos hipocráticos. Claro, porque es que la literatura es una cultura, no olvidemos eso. Incluso la literatura popular. Claro. En ese sentido, ¿cómo se va desarrollando esta lengua nuestra? ¿Cómo siente usted que en el devenir de los acontecimientos recientes se ha venido dando ese crecimiento o no? ¿Estamos creciendo? Bueno, no podemos hacer especulaciones sobre el futuro. Mire usted, no hay nada más desprestigiado que un profeta. Jamás un profeta acertó nada, nunca. No se recuerda que ningún profeta ya. Las últimas profecías de Nostradamus decían que al Papa lo hubieran matado ahora en su viaje a Francia, y no lo han matado. En Lyon. En Lyon, sí. Esto como usted comprende. No podemos hacer especulaciones vanas sobre el futuro.
Pero tal vez Pero podríamos ver lo evidentemente que... la lengua, el español, tiene una gran fuerza, una gran vigencia. Fíjense usted, lo hablábamos antes, que es la segunda lengua en España del mundo en potencia. Y por donde vaya, ha de ser por algún lado siempre útil y saludable. Ahora bien, evidentemente el español de dentro de 300 años no se va a parecer al que hablamos ahora, dentro de 1000 menos todavía. Pero esto le pasa a todas las lenguas. Fíjese usted que lenguas tan importantes como el latín llegaron a desaparecer, ¿no? De origen, qué sé yo, al castellano, al español, al francés, al provenzal, al italiano, a todos los que se quiera, a todas las lenguas romances. Bueno, y sin embargo, el latín estaba arriba. Esto no importa nada. Ahora que mencionaba usted la vigencia del español, me llamó mucho la atención el que está encarando una novela que se desarrolla en la frontera. los Estados Unidos, Sí, en la sí. frontera con México. En la donde se frontera habla cada vez más. entre Arizona y México. Sí. Ahí la acción discurre más o menos del lado norteamericano, pero en la raya, en la frontera entre Sonora, Chihuahua y Arizona y Nuevo México. ¿Por qué ahí de pronto cómo surge, no solamente en este caso, sino en cualquier otro, la posibilidad de una novela, la posibilidad de una surge historia? sola. Esto es, se suele novelar casi siempre sobre aquello que se ha conocido. Está claro, no se puede hacer ciencia ficción. Ahora bien, el que de repente esta novela, yo tenía datos muy adelantados para otra novela que pienso hacer algún día, Madera de Boj, que discurriría en la Costa de la Muerte, en la costa gallega del Atlántico. Y de repente un día empecé a escribir esto. Yo había pasado por aquí, por Arizona, hace 6 u 8, quizás 10 años, y aquello me impresionó mucho. Naturalmente no voy a hacer costumbrismo, como se comprenderá, ni tampoco literatura narrativa, pero en todo caso la acción sí está situada en este país. La novela se titula Cristo versus Arizona y es una novela de aventuras, en el más amplio, lato y noble sentido que puede tener la designación de novela de aventuras. El género o subgénero que la meta no quiere decir nada ni a favor ni en contra. Cristo versus Arizona. Sí. ¿De dónde puede surgir un título como este? ¿De Pues, dónde los personajes? Me salió de la cabeza. ¿Qué es el escritor? ¿Es El escritor es un creador, sin duda alguna es un creador con mejor o peor forma. Esto no es siempre un creador. Incluso cuando se transcribe la inmediata realidad, que yo creo que se debe transcribir siempre. Pero mire usted, la realidad observada por el ojo del escritor, pasado por su cabeza y saliendo por su mano derecha, yo escribo a mano, bueno, si escribo a máquina, bueno, es el fenómeno que llamamos literatura nosotros. Yo sería extremadamente vanidoso si pudiera conseguir estas cosas. Es decir, no, se necesita ser distinto del común de la gente para atreverse hay que tener quizá unas dotes de percepción o de digestión de lo percibido diferentes al resto de las personas. Esto es cierto, esto está claro. Como los pintores tienen que tener un sentido del color o de la forma que no tenemos los que no somos pintores, ¿verdad? ¿Y valor? Valor personal, ilimitado porque en todas estas experiencias literarias uno se puede matar, claro, se puede descornar, esto no lleva ningún... Atreverse a imaginar. Pues ahí está, uno se puede caer en el vacío y esto se trabaja en el trapecio a mucha altura y sin red, o sea que si se da uno contra el suelo se mata. Y luego atreverse a escribirlo Claro, y afirmarlo. Sí. Bueno, pero eso ya se sabe que es un riesgo que hay que asumir. Eso es un riesgo que hay que asumir. En el caso de Camilo José Cela, ¿cuáles las motivaciones fundamentales? Sabemos que usted se forja en años muy difíciles, en años de acontecimientos trascendentes para la vida del mundo entero, para la vida de España en lo particular. Usted mismo es personaje de acontecimientos siendo un adolescente, casi usted mismo es herido en una batalla. ¿Por qué surge esta inquietud? ¿Cómo es posible? No lo sé, yo creo que esto probablemente es algo innato en el hombre. Es algo que uno arrastra desde el momento en que nace. Lo que sucede es que se da cuenta, bueno, casi siempre, muchos años después, claro. Yo empecé a escribir antes de la Guerra Civil Española. Había publicado unos poemas precisamente en América, en Argentina, en la página de letras del Argentino, un periódico de La Plata, en la República Argentina, y ya entonces me había planteado la necesidad de expresarme con la pluma en la mano, expresarme escribiendo y a través de la literatura. Ahora bien, que esto después se pueda realizar o no, ya depende de una serie de factores, muchos de ellos incluso aleatorios, como es que si yo, la salud física, la suerte, el poder subsistir, etcétera. Decía un admiradísimo hombre que usted
estudió y sigue estudiando, supongo, José Ortega y Gasset. Yo soy yo en mi circunstancia, en el caso suyo. Bueno, y todos somos nosotros mismos en nuestras propias circunstancias, sin duda alguna, claro. Esto no hay duda de ninguna clase. Esto es, impunemente, no sé, eso mexicano o español, o dentro de México, no sé, es de este estado o del otro, en España de esta comarca o de esta provincia o de la otra, por casualidad. Eso siempre imprime carácter. Como escritor, usted ha intentado cambiar circunstancias y proponer. Bueno, no lo sé si lo intenté. Lo que sucede es que hay que domeñarla, hay que trabajarla. Y después a veces se doblega y a veces no, claro, a veces se subleva. Bueno, pues esto es la vida misma. Esto le pasaría también a un médico, a un ingeniero, a cualquiera, a un torero, digamos. Pero en el caso suyo, cuando se llega al nivel y al reconocimiento que usted tiene y a agotar las ediciones, también hay una responsabilidad mayor, supongo, sí, no, en cuanto a lo que se diga. Sin duda, pero esto no se lo plantea uno demasiado. Esto es así, esto es evidente, pero no se lo plantea uno demasiado, porque si se lo plantease uno demasiado, acabaría uno no haciendo nada. Claro. Esto es, hay que tener un sentido de la autocrítica y de la autorresponsabilidad, sin género de dudas. Pero lo que no puede ser es ni amordazador ni paralizador. Cuidado, porque entonces acabamos en nirvana. Acabamos no haciendo nada. ¿Y no hay miedo a no superar la obra anterior? Ah, puede ser, esto sí, siempre se plantea, claro. Esto siempre se plantea. Mire usted, cuando uno, hablo por mí, claro, los demás, está escribiendo una novela, siempre piensa si esta novela le estará saliendo, como una aspira que salga o no. Pero esto no hay más que tener un cierto valor para mandarla a la imprenta después. Claro. Además de la novela, por supuesto que colaboraciones periodísticas. Son muy pocas, cada vez son menos. Pero han dado también mucho de qué hablar. En ese sentido, ¿cómo ha conciliado su preocupación por las cosas que nos pasan? Bueno, a todos, su visión del mundo con el literato. El artículo del periódico, la glosa diaria, puede ser descansadora para el escritor de mayor empuje, para el escritor que necesita una pista de despegue mucho más grande, puede ser la novela o el libro de ensayo. En cierto sentido, el artículo del periódico puede ser descansador. También puede ser, por el contrario, agotador si se toma como una obligación que hay que hacer, que yo, 1 o 2 o 3 al día, como yo he conocido escritores que lo tenían que hacer. Esto puede ser muy grave e incluso esterilizador. De eso hay que ir. Y hablando de otra área muy cercana al quehacer del escritor y en este caso al quehacer del literato, del periodista, ¿qué hay de la literatura y la política? Bueno, de usted política es todo. Hay una relación, hay una simbiosis manifiesta. Ahora bien, la política que preconiza el escritor en su cabeza tiene muy poco que ver con la política práctica. Esto es una política sublimada, llevada un poco al terreno teórico. Lo contrario sería tristísimo, ¿verdad? ¿Cuál es el papel de la palabra en todas estas cosas? ¿Hasta qué punto la palabra sigue de verdad levantando conciencias, de verdad hiriendo a alguien, de verdad? Claro que sí, bueno, es la gran herramienta del pensamiento. Y ahora se está descubriendo o redescubriendo lo que yo dije hace mucho tiempo, que es que la literatura no es más que la palabra. Esto es, cada palabra implica y encierra ya de por sí una idea. Lo que hace falta es saber descubrirla, claro, saber manejarla y saber hacerla visible para los demás. Eso sería complejísimo y sería incluso un problema filosófico que nos plantearía, claro. Sigue teniendo este valor para todos la palabra como herramienta, no sé si necesaria del todo. Imprescindible. Imprescindible también, sin duda alguna, insisto en decir que la palabra es no solo la herramienta de la literatura, sino la literatura misma. Es una posibilidad, pues, para hacer casi cualquier cosa. Bueno, es una necesidad. Claro. Esto es, no existiría cultura si el hombre no tuviese, el don de la palabra articulada. En definitiva, esto va a ser lo único que nos distingue de los animales. Los animales pueden comunicar sensaciones elementales entre sí por medio de sonidos guturales o de gruñidos o lo que sea. Mientras que para estructurar ideas hace falta tener el uso de la palabra articulada. Esto es, usted y yo estamos hablando porque es que tenemos la herramienta de la palabra articulada. Si no, nos limitaríamos a mirarnos, a tocarnos, que es un poco lo que hacen los animales. O avisarnos de un peligro, emitiendo un sonido determinado. Ahora que menciona usted la palabra comunicación, en el caso suyo, ¿para quién y para qué escribir? Es otro de los problemas planteados.
Uno piensa que siempre escribe para uno mismo, pero esto no es más que en el fondo la máscara de un pecado de soberbia. Porque uno escribe siempre para los demás y sobre todo para los que vengan detrás de los demás. Fíjese usted que el escritor casi siempre ha ido delante de su tiempo, incluso con holgura, porque es que la humanidad siempre tiende, teóricamente al menos, a mejor. Hay un cuento popular checo donde dice que, en grandes cifras, si los hijos no hubieran sido siempre más inteligentes que los padres, la humanidad no hubiera evolucionado. Esto es cierto. Y en el caso suyo, insisto, ¿para qué? ¿Para que lo reconozcan? No. ¿Para que lo...? No. Se trata de expresar algo que uno lleva en la cabeza, o que uno cree que a lo mejor en la cabeza uno no lleva nada, o que uno cree que lleva en la cabeza, para legárselo a los demás. Y sobre todo, repito, a los que vienen detrás de los demás. Uno escribe, el escritor en general, escribe más para el futuro que para el presente. En el caso suyo se ubica dentro de una, no sé si hablar de jerarquías o de una corriente, de una propuesta concreta en cuanto a la intención que tiene su literatura. Yo creo que la literatura no tiene una intención previa de liberar. No hay nada más triste que el escritor que se somete al dictado de la conciencia de los demás y obedece consignas de un partido político, por ejemplo. Esto es tristísimo. Esto nos llevaría al viejo problema del compromiso, etcétera, que ya huele a puchero enfermo, por lo tanto se habló ya. Yo creo que el único compromiso que puede tener el escritor es con su propia conciencia. Sin embargo, usted es un hombre de principios y bueno, de claro posturas. Que sí, naturalmente, pero es que con arreglo a sus principios es ante lo que respondo, y con los que me responsabilizo, y con los que me comprometo. Pero claro, estar al dictado de lo que puede decir un político que con frecuencia, en todas las excepciones que usted quiera, es gente con la cabeza menos rigurosa que la de los escritores, esto no conduciría a nada. En el asno de Buridán, hasta donde hemos podido colegir, usted plantea justamente este problema de la indecisión, ¿verdad? Bueno, el asno de Buridán es el arquetipo de esta indecisión, como usted sabe, claro. Entonces, el escritor debe tener siempre pues una postura, y cómo hacer para que esa postura siga siendo válida y el escritor pues planteárselo cada mañana, porque hay que pasarlo todo por la cabeza, en el escritor y en general en el hombre, tenemos que pasarnos todo por la cabeza y no dar por bueno nada que la razón no admita. Esto es, ni la literatura ni la política, aunque crean lo contrario los críticos literarios o los políticos o quienes dé la gana, no es nunca una cuestión de precepto, sino de postcepto. Es aquello, es aquello a lo que vamos, lo que cuenta, y no aquello de lo que venimos. No nos podemos regir por preceptos, sino analizar nuestras posturas por postceptos, por aquel concepto que viene después de la obra hecha. Esto también nos llevaría muy lejos. De verdad, habría que escribirlo y con mucha calma, ¿no? Pero en fin, esto es lo que yo más o menos quería decir. No sé con qué suerte de comprensión. No, como siempre lo ha expresado usted maravillosamente. Y uno se pregunta cuando lo escucha hablar en camino, ¿dónde se aprende? Porque hasta donde sabemos, usted también, claro, sus estudios de Derecho, algunos estudios de Medicina, pero fuera de ahí, hablando de literatura, creo que solamente algunas clases. Yo tuve en la Facultad de Filosofía y Letras en Madrid, antes de la Guerra Civil, dos profesores extraordinarios. Uno fue Pedro Salinas, el gran poeta, y otro fue don José Fernández Montesinos, el historiador de la literatura. Salinas nos daba clase de literatura española contemporánea y Montesinos de literatura española de los siglos de oro, de los siglos XVI y XVII. A ellos debo gran parte de mi formación y quiero proclamar públicamente mi reconocimiento hacia ambas figuras, y María Zambrano, no olvidemos, la gran pensadora del grupo de Revista de Occidente, que me ayudó mucho en mis primeros pasos, y aquí pues yo proclamo hacia ella mi gratitud, etcétera, fueron personas que me enseñaron mucho. Hace rato y después, naturalmente, se aprende en la propia casa y leyendo mucho. Y observando el mundo, sobre todo para los novelistas, porque es que es la materia prima de nuestra literatura, es la vida misma. ¿Claro? No se puede hacer literatura de lecturas, no se puede hacer literatura sobre literatura, porque ese es un fraude que se hace. Ahora bien, pero supongo que el leer mucho implica una aventura que no siempre tiene un final feliz. A veces se leerán cosas que no se siente que son... Claro, y además puede quizá influirle a uno. Eso ya depende de que el interesado presente las condiciones óptimas o no, claro,
para ser un escritor. ¿Cuáles sus hallazgos fundamentales en esta aventura de la lectura? Vaya usted a saber. El quedarme pasmado ante cómo pueden usar la lengua personas como Quevedo o Cervantes, por ejemplo, que no me canso de leerlos y que es algo pasmoso. Entre los hombres de nuestro siglo, ¿quiénes le han impactado? Mire usted, de nuestro siglo y de todos, en mí y en todos, lo digamos o no lo digamos los escritores, en mí han influido siempre todos los que han escrito antes que yo, en español, aunque yo no los haya leído. ¿Cómo es eso? Sí, sí, y si usted me apura, incluso los que han escrito en español. Por esto que decía usted antes, al empezar a hablar de que la literatura es una cultura, es algo que se transmite. Cuando yo publiqué La familia de Pascual Duarte y Albert Camus publicó L'Étranger, se publicaron artículos, incluso tesis doctorales, diciendo que la familia de Pascual Duarte estaba influida por L'Étranger de Albert Camus. Y artículos de periódicos y tesis diciendo lo contrario. Bueno, por lo menos la mitad estaban equivocados. Bueno, estaban equivocados todos, porque cuando Albert Camus y yo fuimos amigos, dijimos que es que entonces, cuando publicamos él su libro y yo el mío, no es que no nos conociésemos nadie, que no nos conocíamos ni el uno al otro y nos conocían en nuestras casas, vamos. Éramos dos jóvenes escritores absolutamente incipientes. Pero había esto que se puede llamar una influencia del ambiente. Cuando Braque y Juan Gris presentaron sus primeras exposiciones de pintura cubista en París, al mismo tiempo ignoraba uno lo que estaba haciendo el otro. Había una influencia de ambiente. A esto es a lo que yo me refiero. Y hablando de las influencias, ¿cómo marcan los hombres? ¿Cómo marca ese contacto personal? El haber hablado de partidos, tomado una copa tal vez, dos tal vez, con hombres como los que usted menciona. Ahora apenas en una pasada por su estudio vemos todo esto enriquece. De Miró, alguna fotografía de Picasso, algún dibujo de Picasso, hay por ahí dibujo de García Lorca, y lo aclaro para que la gente no crea que me equivoqué, dibujo de García Lorca. Y de Picasso. Picasso. Pero todo esto enriquece. Todo esto enriquece porque además el hombre importante es dadivoso. Se entrega sin reservas. Y enseña mucho, sin duda alguna. Lo que hay que hacer es tener la suficiente porosidad o permeabilidad en el alma para entenderlo, claro, y para poder aprovecharse uno de estos regalos que se hacen. Claro. Y en este caso, ¿cuál es la actitud suya? ¿Cómo se da cela a sus amigos en la intimidad? Igual. Yo soy un hombre abierto, y usted y yo nos hemos conocido hoy personalmente, y sin embargo estamos hablando con una gran naturalidad, y por mi parte sin reservas de ninguna clase. Claro, hay que entregarse, hay que entregarse. No se puede parapetarse uno como si tuviese una trinchera, ¿no? Esto es un error. La vida no es la guerra, es lo contrario. Usted siento que tiene una especial aversión, tal vez por su experiencia personal, hacia estas formas de solución por la vía violenta, como decíamos hace rato. Me parece de locos. Mire usted, es vergonzoso que el hombre, al cabo de tantos mil o más años de cultura, no sepa arreglar los problemas más que a golpes. Esto es algo vergonzoso. Porque además, lo más grave de todo es que después de esos golpes se sigue sin arreglar nada. Esto es la guerra civil española, que es la que nos coge más cerca, por lo menos a mí, claro ves, no tuvo un vencedor. Todos los españoles perdimos. Esto es muy grave. Esto es muy grave. ¿Y ahora? Bueno, hemos salido a aquella etapa, estamos en un momento político favorable, que ojalá se prolongue, llevamos 10 años de democracia y lo que cuelga, que le debemos cuidado, debemos reconocerlo públicamente a una figura absolutamente excepcional que es el rey. Es el rey. Hemos tenido los españoles la inmensa fortuna de tener un rey que quizá no nos merezcamos, pero mejor para nosotros. Pero quizá mejor sea para nosotros. Perdón que le pregunte esto, pero entiende usted que para nosotros que no vivimos... Claro, no lo entiende. Y en España se entendía tampoco. No está muy claro cómo se concilian esto de la libertad con la monarquía y bueno, cuidado, es que hoy los regímenes libres en el mundo, es curioso, son monárquicos. Las grandes dictaduras en el mundo hoy, pues son repúblicas. Cuidado. Pinochet en Chile o Fidel Castro en Cuba. ¿Por qué los cita al mismo tiempo? Bueno, porque uno está en un lado y otro en otro, pero los dos son dictaduras. No vayamos a meternos en esto, claro, no vaya muy lejos, sería muy farragoso. Pero, evidentemente, no hay la libertad que puede haber en España, en Francia. Francia no monarquía, en España, en Inglaterra, en Bélgica, en Holanda, en Noruega, en Suecia, etc. Por lo que veo, no distingue usted entre los ismos
o las geometrías políticas, sino... No, no, yo lo que entiendo es entre tiranía o democracia, claro. Que creo que no es una división. Es muy grave. En el caso de España, insisto, ¿cómo se concilia el entender que hay Pues hemos tenido la suerte de que esto sea así. Esto es, en España estamos conociendo en este momento una libertad, no excesiva, la libertad nunca puede ser excesiva, pero sí desusada entre nosotros los españoles. De paso usted la historia de España y la verdad. No deja de llamar la atención ahora que hemos estado en Madrid, pues que los jóvenes hayan tomado las calles, el que haya una campaña donde se publican fotografías desnudas, es decir, de una pareja desnuda hablando de los anticonceptivos que los regala el gobierno de la ciudad, sí, muy bien. Este tipo de Ahora, cosas. todo esto es pura anécdota. Esto no es ni bueno ni malo, y además entramos en el terreno que yo no quería entrar de la política práctica, claro, porque no es de incumbencia de los escritores. Ahora, eso no es ni bueno ni malo, pero mucho peor sería lo contrario. Y a buen entendedor, ¿Por qué no es de incumbencia de los escritores? No, yo creo que no. Si lo ejen... Yo creo que no. Por lo menos yo creo que no. Por lo demás, respecto a lo que pueda pensar cada cual, pero creo que zapatero a tus zapatos, la política es por los políticos. Los escritores somos los que tenemos, en todo caso, que marcar la pauta a los políticos, pero no ejercer la política. ¿Se refiere usted a que hay que dejarla... Tenemos que escribir novelas, no el boletín oficial del Estado. Novelas, ensayos o poesía. Claro. Dejarla en el terreno de las letras, en el terreno Pues sí, de los libros. claro que sí. Ahora bien, con todas las implicaciones teóricas, políticas que acarrean, porque usted habló antes de un libro mío, El asno de Buridán, que son los artículos que yo publiqué en el diario El País, donde claro, evidentemente hay una preocupación política. Yo creo que está claro lo que le quiero decir, ¿no? Sí, por supuesto. Es usted un hombre, como decíamos, de principios y de posiciones. Creo que se debe ser, claro. Debe ser. En ese sentido, ¿no le ha preocupado a usted el definir al estilo de como suele hacerse de pronto una postura ideológica, ya no digamos política partidista, sino cómo se ve a sí mismo? No lo sé. Supongo que yo, como todo el mundo, tendremos una cabeza poliédrica, claro, un espíritu poliédrico también, no plano. Depende de qué ángulo, vértice o cúspide o arista incida el rayo de luz para que reflejemos un espectro de un color o de otro. Esto sería, no llegaríamos nunca a una conclusión medianamente aproximada. Bueno, pues si está de acuerdo, dejamos de lado la política. Como usted quiera. Y hablamos entonces de las palabras. Como usted quiera. De las buenas y de las malas. No las hay, no las hay. Hay palabras afortunadas y palabras desgraciadas. Pero no se puede hablar de buenas y malas palabras porque es que yo tengo la teoría de que puede haber determinados conceptos que convenga no expresar en determinadas circunstancias o ante determinadas personas a las que por razón de edad, sexo, condición o por lo que fuere, se les debe respeto. Entonces acordamos no hablar de esas palabras, perdón, de esos conceptos. Pero lo que no se puede es cambiar una palabra que a lo mejor tiene una tradición ilustre por otra palabra que es una creación léxica o es de nueva implantación. Cuidado. Sucede que todos los hispanohablantes americanos son mucho más moderados en el hablar que nosotros los españoles, esto es cierto. Por tanto, como estoy hablando para mexicanos, no querría poner ejemplos inmediatos o prácticos, que se pueden poner y saltan a la vista enseguida. ¿No quiere usted escandalizar? No, claro que no, ni en mi papel tampoco, claro. Pero está clarísimo que voces que encontramos en los poetas latinos y en Cicerón, bueno, que tienen una derivación hacia el español clarísima, no se pueden suplir por voces de nueva implantación. Pero ese Vox Populi aquí, en España, y para todos quienes lo conocemos en el mundo de habla hispana, por supuesto, que usted, yo no sé cómo decirlo, si tiene una especial debilidad o simpatía tal vez, o compasión por esas palabras a las que se califica de malas o por ellas, pero desgraciadas. fíjate que en todos los poemas satíricos de Quevedo se usan estas aparentemente o suavizar malas palabras y él les da una categoría literaria y las lleva hasta cumbres altísimas, ¿no? Yo no creo una división entre palabras convenientes y no convenientes, sino entre palabras con buena prensa y palabras con mala prensa. Pero eso es una división muy artificial. Pero es que una palabra que está vetada en España en la conversación normal, en un pueblo hispanohablante americano, Chile, no significa lo que aquí significa,
ni tiene connotación sexual alguna. ¿Qué palabra? La palabra coño, que en España no puede usted decir en una reunión con señoras. Bueno, en Chile significa solo y exclusivamente español. En ningún caso se refiere al sexo de la mujer. O sea, áteme usted esta mosca por el rabo y explíquemelo. No, pues sí. ¿Claro? Y esto lo tengo documentado, claro, en la literatura popular chilena. Uh-huh. ¿Cómo van alcanzando pues estas palabras que surgen en, no sé, en los mercados, en las calles, en los cafés? No, cuidado. Y que después usan grandísimos escritores como Quevedo, repito, o el arcipreste de Talavera, o el arcipreste de Itaú y tantos más. No, es que yo creo que aquí hay una mala influencia de la ñoñez, de la pudibundez, de este falso barniz de catequesis que ha dominado con frecuencia todos los ámbitos hispanohablantes y con más frecuencia los americanos que los españoles. Uh-huh. Hay palabras que en España son de uso casi corriente que estremecen a los hispanohablantes americanos. ¿Está usted insinuando que hay mucha hipocresía o un falso pudor pues sí, sin duda, en la calificación de los términos? Sin duda. Pero no por quienes no los usan, sino por quienes les enseñaron a no usarlos. No es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Oh, el que los usa hoy, el que no los usa hoy ya sabe que eso está vetado, pero no sabe por qué. Entonces, quien se lo impuso, sí. Claro. No comprendo. ¿Qué va a pasar con estas, las palabras que no se admiten oficialmente? Parece ser que están condenadas a la... Sí, se admiten. Yo he metido varias en el diccionario de la española, de la Academia Española, he metido varias aduciendo autoridades literarias, qué sé yo, indiscutibles, como son grandes poetas y prosistas de los siglos de oro. Y me las han admitido. La Academia Española es un ámbito liberal contra lo que la gente cree y muy abierta a cualquier innovación que se le argumente, que se le razone. Bueno, qué bueno que usted lo dice porque sabe que se le cuestiona muchísimo, bueno, no sé si aquí mismo, en España, también, por supuesto, pero también en los países de América en cuanto a su aparente, pues, no sé, lentitud. Lentitud, sí, bueno, es un problema económico el financiero, pero si nosotros tuviésemos dinero en la academia, aquello podría ir mucho más deprisa. La academia, que tiene un diccionario pues, muy atrasado, muy anticuado, no muy eficaz, está haciendo, por otra parte, un diccionario histórico que es el mejor diccionario que se está haciendo en el mundo. Pero como vamos con una lentitud desesperante para no tener dinero, no sé cuándo se acabará esto, se acabará dentro de un siglo, o esto es el puente. ¿Niega usted entonces que la academia sea sí, no, niego, y además por una actitud? Y además se lo argumenta usted. Tiene una actitud muy abierta, muy liberal. Mire usted, cuando el general Franco hizo unas bajas de académicos por decreto, los académicos de la Española dijeron, bueno, eso es acata, claro que vamos a hacer, pero quien nombra a los nuevos académicos somos nosotros y no nombramos sucesores hasta que se fueron muriendo. A diferencia de lo que hizo la Academia Francesa, porque de Gaulle también expulsó por decreto a unos escritores franceses de la Academia y se apresuraron a nombrar su sustituto. Y cuando vino una amnistía se encontraba con que había dos en un mismo sillón. Esto tiene difícil arreglo. Esto significa que, siendo bastante peor la dictadura de Franco que la situación de Gaulle en Francia, la Academia Española fue mucho más abierta y liberal que la Academia Francesa. Esto conviene que la gente lo sepa porque lo ignora. Siguiendo con el tema de las academias, ¿cómo ve la Academia Madre, que es la española? Sabemos todos que hay no sé, academias en cada uno de los países, academias de la lengua. ¿Cómo nos ven quienes alguna vez fueron dominadores a los pequeños dominados? No, mire usted, todo esto ya es hablar de la mar y sus peces. Y ya, dijo usted una cosa con la que no estoy de acuerdo. La Academia Madre no es Academia Madre. En todo caso, todas somos hermanas. Hoy, el mexicano, el argentino, el ecuatoriano, el venezolano, el colombiano, quien usted quiera, usa la misma lengua que nosotros con el mismo derecho que nosotros. Por tanto, no podemos adoptar actitud paternalista de ninguna clase, que sería muy malsana y muy desorientadora. Bueno, pero ¿habrá alguna de las hermanas que tenga que coordinar esfuerzos o no? Hay una unión o federación de academias, que es la que funciona. ¿Cómo se, están representadas todas, claro. ¿Cómo se trabaja con algo tan dúctil, tan dinámico como es la lengua? Pues ya digo usted, con mucha dificultad, sobre todo por falta de dotación económica y con mucho esfuerzo. ¿Quiere decir que no le preocupa a los gobiernos como hablemos? No le preocupa lo más mínimo. Hay algún gobierno, algún estado suramericano, creo que Colombia, que sí defiende la lengua, etc. México está ahora teniendo unas preocupaciones muy plausibles, muy loables, en defensa de la lengua. En España no se tiene el menor interés
por parte de los gobiernos. Ya que habló usted de nuestro país, le llega, y uso el término llegar en los dos sentidos, sabe usted que los mexicanos decimos llegar por cuando hablamos de que si algo nos conmueve o Sí, bueno, nos afecta de alguna manera. ¿Le llega algo de la literatura claro mexicana? Que sí, naturalmente. No me haga citar de memoria porque siempre me olvidaría de alguien. Pero en fin, yo soy amigo y he sido amigo de algunos grandes desaparecidos, que es una pena. Y me parece que es una literatura muy viva, muy vigente, muy... Vamos a no dar nombres, ya digo usted, pero vamos, ahí están, en la mente de todos. Yo quisiera también que se refiriese usted, porque como le explicaba cuando le solicitamos la entrevista, este programa llega también, y no les estoy haciendo demagogia, a un grupo de hispanoparlantes muy significativo, porque insertos en otra cultura desarrollan un impresionante esfuerzo por no solamente preservar, sino... Habla usted de los hispanos de Norteamérica. Los hispanos que hacen teatro, hacen novela, hacen y no solo esto, cosas. Es algo pasmoso, porque no olvidemos que también es la lengua de resistencia política. Cuidado. Y esto que no es un sociólogo, un historiador a estudiarlo, yo me limito a apuntarlo. Fíjese usted que en el Harlem, el sub-Harlem de Nueva York, hay padres de gente que trabaja en Norteamérica, puertorriqueños, choferes de taxi, camareros, etcétera, que no hablan una palabra de inglés y que se niegan a tratar de aprenderlo. Esto es curioso, esto es muy curioso. Y no digamos en la raya entre México y Estados Unidos, o en California. El fenómeno de los chicanos, por ejemplo, esto es... Yo me acuerdo en Los Ángeles que en la estructura racial de aquella ciudad, el hispano es el último, por debajo del negro. Bien, pues yo de armar un día un escándalo en un restaurante protestando por todo, porque el que estaba en la caja era WASP, White Anglo-Saxon Protestant, los maîtres eran italianos o franceses, los camareros negros y los que recogían los platos chicanos. Y yo empecé a protestar de la mala calidad de la comida, y no era verdad, la comida era buenísima, en español, y ellos ponían una carita de gratitud absoluta, porque era la única vez que alguien hablando su propia lengua allí podía gritar. Esto es muy importante. Además de estas anécdotas que usted señala, ¿cómo siente que se va? Obviamente, ya me advirtió que no le gustan los profetas, o que no creen en los profetas. ¿Cómo siente usted que son las perspectivas que tiene nuestra lengua? Yo creo que muy buenas. Yo creo que muy buenas, porque esto no hay que entrar en el terreno de la profecía, porque basta con estudiar la evolución de un inmediato pasado a nuestro tiempo, va creciendo y evolucionando siempre a favor. Siempre a favor. ¿Siente usted que el español gana jerarquía frente a otras lenguas? Sí, frente al francés, por ejemplo, claramente. Claramente. No obstante, llevar el Estado francés históricamente una gran política inteligente en pro de su cultura, y España esto no lo sabe hacer, ni le ha importado. En España es un país que ha estado siempre en manos de funcionarios y de pequeños curas, y no. Pero ahora decía usted que estaba muy bien. Perdón, estamos en el camino de poder estar bien. Ya tenemos alguna herramienta, que es la libertad. Ya veremos si sabemos sacarle provecho a esto o no. Ahora va a haber una ocasión inminente, que es que no metamos la pata en el 5º centenario del descubrimiento. Qué bueno que usted lo menciona. A propósito, ¿cómo la va a festejar la fecha ya tan próxima? Bueno, no me lo he planteado de ninguna de las maneras, ¿no? Ni en mi papel tampoco, ¿no? Yo soy poco folclórico, ¿no? Pero ya veremos si se puede hacer una política inteligente en defensa de nuestra común lengua por parte de España o no. Yo no estoy muy seguro de que vayamos a acertar. Hablo en sentido figurado, porque ya ve usted que con frecuencia se discute si nos trajeron, si se llevaron, si los conquistados y los conquistadores, y ahora a 500 años de distancia, ¿cuál siente usted que debe ser el espíritu de los que hablamos de esta lengua? Concordia y de colaboración, si es que no hay otro camino, Esto de desterrar viejos tópicos y paternalismos y ridiculeces y folclores y madres patrias, dejarnos de todo esto, que ya, esto es una lata espantosa, esto no conduce a nada. Y tratar de que, mire usted, si el mundo hispánico, todos los países de habla española, más o menos operásemos conjuntamente, éramos la alternativa de poder que tienen los anglosajones. Cuidado. Habla usted no solamente de la cultura, sino de todos los de poderes, la economía. De todos los poderes, el económico, el político, el cultural, de aquí a un plazo, que no sé cuántos años serían, claro.
¿Y qué será que genéticamente somos necios o No, tozudos o qué? no, yo no creo esto. Yo creo que no ha habido estructuras políticas y sociales lo bastante flexibles. ¿No faltarán líderes también? A mí los líderes me escaman mucho, me da mucho miedo siempre. Yo creo que la política es un arte que debe ser para pequeños funcionarios, no debe haber grandes líderes, estos pueden estropear los países. Fíjese usted que Hitler quiso buscar soluciones para 1000 años y mire usted cómo acabó. Yo creo que esto ahora con unas computadoras y unos honestos funcionarios el mundo podría gobernarse perfectamente. Y en Perfectamente. Bueno, pues llevo un poco a la paradoja. Sí, por supuesto. Y en este marco, ¿cuál sería el creador, el papel de los creadores o de los recreadores del idioma, de quienes hacen literatura? El que le corresponde, y uno más. Claro que sí. El que le corresponde y el tratar de predicar un poco como el ejemplo también, asumiendo nuestra propia responsabilidad. ¿Ah? De verdad. Finalmente, don Camilo, ¿cómo se imagina usted que va a transcurrir el lenguaje como herramienta, la palabra, ahora que mencionaba usted las computadoras, recordamos que todo se sintetiza, Sí. todo se hace a base de siglas, a base de Eso es un error determinados gravísimo. símbolos? El hablar por siglas es peligrosísimo. Aquí se puede plantear cualquier día un problema político en el mundo entero. Cuando un diputado en cualquier parlamento, cuando un ministro habló en siglas, se puede levantar diciendo yo tengo aquí el diccionario por el que nos gobernamos en este país, el que sea, y no encuentro esas palabras que el señor ministro ha querido decir. Cuidado. Mire usted, yo me considero un hombre de una formación media, digamos. Con mucha frecuencia en los periódicos españoles tengo que leer el texto a ver a qué siglas se refiere. Esto es muy grave, porque evidentemente hay siglas que están en la memoria de todos, pero hay otras muchas que no, y que tenemos que averiguar, y a lo mejor es una pequeña agrupación de carácter local o casi local, para que las ganas de marear, ¿no? En todo caso, creo que ese es el mal camino. Pero independientemente de las siglas, ¿cuáles las perspectivas para la lengua? Mire usted, la lengua prevalecerá siempre como prevalecerá siempre el libro. Esto es, pensar que la cultura se puede enlatar en pequeñísimos volúmenes es mentira. El libro cumplirá siempre su función. Lo que sucede es que la cultura podrá expandirse mucho más con arreglo a estas nuevas técnicas audiovisuales, lo cual en este sentido debemos guardarle una infinita gratitud. Pero el libro como herramienta de sabiduría permanecerá siempre. Pese a todos los modernos medios de comunicación. Esos son los que ayudarán para que esta forma de pensamiento literario, filosófico, cultural en general, pueda expandirse. ¿Cómo podemos entender o explicar, si es posible, la magia de la palabra impresa? Yo creo que sí. Primero porque el libro, además de ser un pozo de cultura, de sabiduría, pongo que hay los más solemnes conceptos que quiera, es también un bello objeto. Esto es, el libro sirve no solo para leerlo, sino también para acariciarlo, para olerlo, para pasar las hojas, para mirar para él, etcétera, etcétera. En ese sentido, además de ello, ¿qué es lo que garantiza, decía yo, que la lengua no sea solamente un instrumento necesario y para la preciso, comunicación, sino precioso, hablar de la recreación literaria? Claro que sí, mire con usted, la mientras lengua. quede un escritor en el mundo y no hay síntoma ninguno de que nos vayamos a extinguir, siempre será una herramienta para el cultivo de dos cosas, que son la belleza y la verdad. ¿Le parece poco? Claro. Ahora que dijo nos vayamos a extinguir, sonó como si hablase de una casta especial. Es que casi podríamos parecer una casta especial, lo cual no puede estar más lejos de la realidad, claro. ¿Es usted optimista por naturaleza? Sí, sin duda. Y además, me ha dado muy buen resultado en mi vida. Con un profundo sentido del humor, ¿no? Bueno, mire usted, yo soy medio gallego, medio inglés. Sería mi madre inglesa, sería muy raro que no tuviese sentido del humor, ¿no? ¿Y también se vale en la literatura o hasta qué punto? Sí, eso es algo consustancial con la persona. Y la literatura, claro, es un reflejo de la propia persona. Se dijo hacía muchos años que el estilo es el hombre, y sigue siendo verdad, claro. Don Camilo José Cela, muchas gracias por esta conversación. Le agradecemos profundamente el que haya estado con el público, con este público para gente grande en esta ocasión, y ojalá muy pronto podamos volver a tener la oportunidad de escuchar. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.